Déjale, pongo ok. Ya. ¿Qué episodio es? 16, ¿16? 16. ¿No es el Sí, 17? sí es cierto. Empezamos de nuevo. Y escucho el pi, 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 pi. Hola, ¿qué tal a todos? A toda la comunidad de Atípico Fitness Podcast, les damos la más cordial bienvenida a este episodio número 17, donde estaremos hablando de imagen corporal, autoobjetivación, ¿qué es esto? Y redes sociales. Porque la vez pasada o en el episodio anterior estábamos abordando un poco el tema sobre imagen corporal, o mucho el tema de imagen corporal. Hablábamos sobre, pues sí, la autopercepción, que es la satisfacción corporal, insatisfacción corporal, imagen corporal negativa, imagen corporal positiva, que son diferentes. Entonces, como el tema da para mucho, quisimos exponer este tema y también alargarlo un poquito para traer estas otras partes que también están relacionadas con la imagen corporal, es decir, las redes sociales y la autoobjetivación. Pero antes de pasar al tema del día de hoy, me gustaría saludar a mi compañera y amiga Karina Romero Minuti. Hola Karina, ¿cómo Hola, estás? mi Sant. Estoy bien, estoy reflexiva, em, pues como te decía en nuestra plática previa, es un tema y creo que también lo dije en la primera parte de imagen corporal, es un tema que me atraviesa, entonces es un tema que también valoro mucho y es un tema que aunque se habla mucho, creo que no logramos entender el impacto que realmente tiene, sobre todo en las mujeres, este tema. Y entre más lo estudias, más te das cuenta de lo importante que es seguirlo hablando, ¿no? Y seguirlo Claro. pensando, seguir interiorizando la información, porque como te decía, a veces tenemos toda esta información, pero hacerla, o sea, realmente asimilarla y aplicarla a nuestra vida puede ser lo complicado, ¿no? Lo complejo. Claro, claro, sobre todo porque estamos inmersos en una cultura, estamos inmersos en un contexto y eso a veces nos hace perder de vista estos otros detalles, empezamos a normalizar lo que vemos de los otros o en los otros e interiorizarlo y eso a veces nubla y no nos permite ver esas otras partes o el hecho de ampliar la perspectiva justo puede ser pues muy beneficioso para empezar a ver otras aristas o desde otras aristas, desde otro enfoque, ¿no? Entonces, por eso es que quisimos traer este tema, alargar este tema, porque creo que la teoría de la objetivación también veníamos como diciendo un poquito en el episodio anterior, puede ayudarnos mucho a ver cómo es que en particular las mujeres y también los hombres, pero en particular las mujeres, de ahí vienen esos estudios de la teoría de la objetivación, son socialmente vistas o han sido socialmente vistas y tratadas también como objetos para ser mirados o para ser evaluados desde la apariencia, desde lo externo, ¿no? Entonces desde ahí parte la teoría de la autoobjetivación y justo Chen y sus colegas en 2022 analizaron esto y encontraron, lo decíamos también en el episodio pasado, solamente para retomarlo, como mujeres que tienen mayor autoobjetivación son las que buscan mayormente ser aprobadas. Y es que es interesante esto que mencionas también, porque es algo que se analizaba en algunos estudios es hasta qué punto es esta autoobjetivación o esta ya previa, digamos, insatisfacción corporal la que nos lleva a ser más dependientes de las redes y a, digamos, proyectar a través de las redes esa insatisfacción, o son las redes las que nos ayudan o las que nos fomentan esa insatisfacción, ¿no? Entonces, también una persona que ya de por sí trae inseguridades, ¿no? O que trae pues sí, trae muy marcada esta objetivación, suele ser la que más tiende a caer en el tema de redes y de, pues, una menor o una peor imagen corporal, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cómo se dan estos juegos, ¿no? Porque sí es verdad que las redes pueden influir negativamente, pero no siempre es así, ni en todos los casos, y ni de la misma forma, ¿no? Entonces depende mucho también de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana y en nuestro contexto familiar y social, que después se traslada también a nuestro contexto virtual o digital, ¿no? Sí, Entonces, eso es importante. Y bueno, también hablar de que las redes sociales siempre han existido, ¿no? De alguna manera, previo a lo digital o a lo virtual, existían las redes, pero eran mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más de claro. lo cotidiano, pero existen, pues es una manera de mecanismo social que nos relacionamos, pero realmente con la intensidad como la vemos hoy en día, pues fue a raíz de Facebook, ¿no? Que sería como la red más importante en este sentido que vamos a hablar el día de hoy, de que ha afectado la imagen corporal y que después ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok y tenemos un montón de redes que pueden influir en esta percepción.
Entonces, bueno, hablar de esto también, por ejemplo, Bauman habla de que tenemos una vida online y una offline, ¿no? Y el Sí. personaje que somos en la vida online suele ser distinto del personaje que somos en la vida offline. Entonces, también eso es importante, porque muchas veces vemos como que la persona que está proyectada en las redes es la persona que está viviendo en su día a día y pues no es así. Y vamos a ver por qué eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de imagen corporal. Sí, y es que es cierto, desde muy pequeñita siempre o sea, encontramos discursos en todas partes sobre cómo debería ser nuestro cuerpo, cómo deberíamos de vernos, y ahí es donde entra la industria de la moda, la industria del fitness, también la belleza, los ideales estéticos que se van promoviendo a través de estos discursos, y como decías tú, no solamente de las redes sociales, desde la digitalidad, sino también desde nuestro entorno más cercano. Se empiezan a propagar estos discursos también, o sea, ya aquí hemos hablado sobre los inicios del fitness, desde la parte histórica, incluso genealógica, cómo ha ido cambiando, dialéctica también, porque se ha ido fusionando con otros discursos, pero siguen estos imperativos del debería, ¿no? Que se van repitiendo hasta la saciedad por la misma sociedad y que han ido cambiando igualmente. O sea, el imperativo de los ideales estéticos o de la apariencia que deberíamos de ser antes, en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, no son los mismos que ahora, han ido cambiando. Se han ido valorando o se han ido añadiendo otros valores, ¿no? A esto. Y se han ido fusionando. Pero aquí lo importante, o algo que nos gustaría retomar, es que justo esto que vamos escuchando va construyendo una tercera persona sobre nuestros cuerpos, que es lo que decía, que es como si tuviéramos un observador externo que constantemente nos está evaluando. Y ahora, las investigaciones, y aquí me parece interesante retomar esto, que se han hecho sobre la autoobjetivación, también han hecho distinciones entre la autoobjetivación de estado y la autoobjetivación de rasgo. Es decir, la autoobjetivación de estado es algo más situacional. Es como cuando, no sé, nos probamos una ropa, nos vemos en el espejo y vamos criticándonos, ¿no? O sea, cómo nos sentimos, cómo, con esa hiperconciencia e hipervigilancia de nuestra apariencia. O sea, es algo más sí, personal situacional. Y la autoobjetivación de rasgo que viene con la tendencia de vernos a nosotros a través del ente externo, o sea, cómo los otros me están leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que están valorando de mí? Y lo mismo, vamos hiperfocalizando esas partes y nos vamos reduciendo ayer hablaba con unos amigos y pues estaban mencionando que una chica que tiene veintitantos años, que está rodeada de un entorno de personas, mujeres, adultas mayores de sesenta y tantos años, por ejemplo, incluso de cincuenta y tantos, ¿no? Su mamá, lo que sea, que se arreglan bastante, se operan, esto y lo otro, y ella tiene una insatisfacción corporal tremenda, ¿no? Entonces decía uno de los chicos, sí, pero ella lo que no ve, o sea, lo que le falta ver es que esa persona de sesenta y tantos haría todo en su vida para tener la edad que ella tiene, ¿no? Entonces ahí falta valorar la edad, ¿no? La juventud, eso, no sé qué. Y le dije, sí, pero aquí la cosa es que la chica se fija en aspectos muy específicos de su cuerpo, que es lo que ella interpreta como deseable, valorable. Entonces se pierde todo el sentido de lo que yo soy como persona, el ser en el mundo, y solo me reduzco a características que veo que mi entorno valora. Entonces yo las tengo que tener. Y bueno, obviamente eso es o sea, se suscita una plática y una crítica mucho más amplia de esto que estoy diciendo, pero no me quiero extender demasiado, porque ahí también podríamos venir a hablar sobre los temas de la sanidad, ¿no? ¿Qué es lo que se convierte en, o qué es lo que se empieza a desvalorizar, por ejemplo, de la vejez? ¿Cómo tendría que ser una vejez? ¿No? Y qué es lo que interpretamos como vejez y bueno, todo esto y cómo ha sido también se criticado bastante y desvalorizado, a tanto así que tienes que operarte para lucir joven, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a lo mejor lo podemos abordar en algún otro tema, pero aquí la cosa es que esta vinculación con la autoobjetivación y reducirnos a ciertas características causa insatisfacción corporal, causa ansiedad por cumplir con cierta apariencia y también vergüenza corporal, ¿no? Entonces, a veces preguntarnos cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo me veo o cómo me hablo o cómo me interpreto frente al espejo, puede ser una pregunta muy reflexiva que nos ayuda a saber que como me estoy viendo e interpretando ahora, no viene tanto de mí. Hay algo más que también está permeando, influyendo y atravesando esas interpretaciones, ¿no? Que hago sobre mi cuerpo.
Entonces, bueno, no es baladí que, por ejemplo, en Reino Unido también las estadísticas sobre cómo se sienten las personas satisfechas con su cuerpo sean alarmantes. Se ha visto, se ha reportado que más o menos como el 6% de las mujeres se sienten completamente satisfechas en su cuerpo, ¿no? O sea, solo el 6%. Entonces ahí dices, wow, bueno, tampoco quiero decir, y lo hablábamos en la vez pasada, que tienes que tener una imagen corporal perfecta y ser 100% satisfecha, ¿no? Te aseguro que esas mujeres, ese 6% que hay, habrá cosas que no les gusten de sí mismas, pero no es la centralidad. Ya lo hablábamos. Es que algo que a mí me parece impactante también es que se ha visto en diversos estudios cómo la insatisfacción corporal, específicamente en las mujeres, permanece estable a lo largo de su vida. Es decir, no es que con el tiempo vaya disminuyendo la insatisfacción. Algo que se ha encontrado es que con el tiempo lo que sí suele ocurrir es que hay una mayor apreciación corporal, ¿no? Que tiene que ver o que está más orientada al respeto del cuerpo, a apreciar la funcionalidad del cuerpo, ¿no? La salud, otros aspectos que van más allá de la apariencia. Eh, Sin embargo, a pesar de que aprecian más su cuerpo, no deja de ser un cuerpo del que están insatisfechas por los parámetros estéticos, sobre todo, ¿no? Y conforme más avanza la edad, como dices, como el estándar hegemónico tiene que ver con juventud, pues obviamente se alejan más de ese estándar, lo cual por un lado les permite soltar un poco el ideal de belleza y empezar a valorar su cuerpo de otras maneras, pero al mismo tiempo pues tienen todos estos imperativos, ¿no? De cómo se tendrían que ver y bueno, recurren, obviamente ya sabemos, a cirugías estéticas, tratamientos cosméticos, todo este tipo de cosas que la industria está más que dispuesta a darnos, ¿no? Para ayudarnos a mejorar nuestra imagen corporal, lo cual sabemos que no ocurre de esa manera. Eh, Otra cuestión que también es importante decir es que la mayoría de los estudios de imagen corporal se hacen en mujeres jóvenes, occidentales, blancas, ¿no? Falta más observar cómo eso se modifica en distintas culturas, en distintas circunstancias sociales, digamos, también estratos sociales, no sé, hay muchos matices que hacer. Sin embargo, también es verdad que al vivir en un mundo globalizado, pues los estándares llegan a muchos lados, ¿no? Y hay muchas sociedades no occidentales cuyos parámetros también siguen siendo occidentales, ¿no? Los parámetros de belleza. Entonces, eso pues también no se puede obviar. Sin embargo, también encontré un estudio interesante en donde hablaban cómo en las mujeres, por ejemplo, en Nigeria, suelen tener una mayor satisfacción corporal porque no está tan orientada al peso, en ese caso específico, ¿no? O en el ideal de, a lo mejor sí, no tanto en el peso, sino en el ideal de delgadez, pero sí hay imposiciones sociales o está más asociado con su contexto más cercano, ¿no? En cuanto a lo que se espera de cómo se tienen que ver. Entonces, igual, por ejemplo, se veía como en China el ideal de delgadez es todavía mayor que a veces que en Occidente, ¿no? Y también hay una insatisfacción gigantesca. Entonces, como que Oriente-Occidente ya no es algo que sirva para observar este tipo de fenómenos, porque todo está ya muy permeado por una cultura general en cuanto al cuerpo y sobre todo el cuerpo delgado y atlético, ¿no? Que es lo que hoy permea nuestros días. Entonces, bueno, en ese sentido faltan más estudios sobre imagen corporal que engloben Claro. otro tipo de culturas, otro tipo de cuestiones a observar que vayan más allá del peso, porque como hemos dicho, la imagen corporal se crea a partir de muchas cosas, no nada más lo estético y lo, digamos, de la forma, ¿no? O el molde, sino que hay otras cuestiones que intervienen a la hora de entender por qué hay mayor o menor satisfacción corporal. Entonces, hace falta más investigación al respecto. Porque no solamente es la persona que consume, sino también la persona que hace, que divulga, ¿no? Que sube información y contenido. Hay que tener cierta responsabilidad social ahí, porque sí que se ha confirmado que la relación o el uso que tenemos con las redes sociales impacta bastante con la imagen corporal y la comparación social constante. Eso es otra cosa, otro de los mecanismos que hay. Y aquí es donde vemos esta cosa de los feed inspiration, ¿no? O sea, cómo es que lo que se va reproduciendo es en TikTok, en Instagram, etcétera, aunque a veces desde lo bien intencionado puede ser, es cierto que puede impactar negativamente en nuestra imagen corporal porque estamos viendo cuerpos que interpretamos, y aquí lo pongo entre comillas y le digo la palabra interpretación, o sea, digo interpretación. A propósito, lo que interpretamos como perfecto también puede generarnos ciertas presiones, ¿no? De inspiración.
y eso a veces es irrealista, o sea, muchas de las veces es irrealista. ¿Por qué? Porque no estamos viendo todo lo demás, o sea, tan solo, y aquí me pongo a mí, para grabarme en un video, haciendo ejercicio, entrenando, necesito poner la luz, necesito poner un ángulo, necesito poner la cámara en cierta posición, ¿no? Que si no me gusta cómo me veo, o que si, por ejemplo, no sé, me equivoqué en algo, y tengo la oportunidad de quitarlo, lo quito, o sea, y es que es así, no soy la única que hace eso, todas las personas llegas al fallo y bueno, tienes tú la oportunidad de elegir hasta dónde dejas el video, hasta dónde lo cortas, hasta dónde continúas, todo eso. Entonces, eso es algo que no se ve y se va difuminando con lo que es real y lo que no, con la edición que hay detrás, con lo que no. Entonces, bueno, empezando a hacer conciencia por ahí, con que lo que vemos en su mayoría no es real, o sí es real, pero tiene edición, tiene un contexto que no estamos viendo, que hay cosas que se nos salen, ¿no? Hay marcos ahí. Entonces, tal vez eso ayude muchísimo. Claro que unas personas lo hacen más que otras, pero tal vez eso, empezarlo a cuestionar y a poner en conciencia y en consideración cuando estamos haciendo una interpretación sobre algo, sobre alguien, sobre un contenido, puede ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen las comparaciones, como decíamos, y se ha visto que hay comparaciones ascendentes y descendentes. ¿Qué es esto? Ya para pasarte la palabra. Las comparaciones ascendentes es cuando nos comparamos con quienes percibimos como mejores, como más delgados, como más musculosos, como más perfectos, y eso suele también minar en en nuestra autopercepción. Y la comparación descendente, esta es menos frecuente, pero a veces nos comparamos con quienes percibimos como peores, como para sentirnos mejor, ¿no? O sea, ay, para sentirme mejor, entonces veo a alguien peor, que interpreto peor que yo, ¿no? Entonces, eso tampoco es sólido y tampoco ayuda a nuestra autoaceptación, pues. Y al final también hay que entender que en cierto sentido nosotros educamos a nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, Cierto. eh, a veces creemos que como está educado de tal manera en la que solo nos aparezcan estos cuerpos ideales, que el mundo es así. Y pues está lejos de ser ese el mundo real. Pues basta con salir a la calle para que te des cuenta que es lo menos real que hay en el mundo común y corriente de todos los días. Eh, Al mismo tiempo, lo podemos ir educando para mostrarnos lo que yo decía, creo, en algún otro episodio, mostrarnos otro tipo de cuerpos, ¿no? Otro tipo de situaciones, otro tipo de formas de relacionarse con la actividad física, la alimentación y demás, ¿no? O sea, otro tipo de ideales no hegemónicos de cómo se tiene que comportar o se tiene que ver un cuerpo. Este, pero al final nos lleva un poco hacia lo mismo, ¿no? Porque si nuestro bienestar corporal o nuestra apreciación corporal depende de lo que estamos observando en los demás, o sea, como tú dices, si yo me voy a sentir bien cuando vea que hay otros cuerpos que a lo mejor no son hegemónicos y puede contribuir, pero al final también tenemos que entender que mi cuerpo es mi cuerpo y el cuerpo del otro es el cuerpo del otro, ¿no? O sea, como hacer esa diferenciación y que nuestro bienestar no dependa. Yo sé que es muy difícil, yo lo sé, pero hay que trabajar para ello, porque Ujú. entonces nos volvemos dependientes de un tipo de contenido, ¿no? Exactamente. Y lejos de inspirarnos, nos está volviendo inseguros o nos está distanciando del reconocimiento o del autorreconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Lo cual, pues, es problemático. Entonces, también decir que quizá un problema actual es esa hiperconciencia corporal, ¿no? Es un concepto que Irene Mazzotti, que esperemos tenerla pronto aquí, hablando de este tema que es muy interesante y ella es buenaza. Eh, Ella hablaba de esa hiperconciencia corporal, ¿no? Como esa atención excesiva en redes sociales al cuerpo de los demás y a nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso sí es riesgoso en el sentido de que, como yo decía, nos distancia de la realidad, ¿no? Justo. Distancia del cuerpo real nuestro y del otro, porque ninguno de los dos está siendo realista en ese sentido. Entonces, ¿cómo te acercas más a tu cuerpo? Pues dejando de ponerlo como una imagen, ¿no? Conociéndolo en su totalidad, ¿no? Que es lo que queremos también con, digamos, con las prácticas corporales. Son importantes por eso. Sí, y sobre todo porque mira, las redes sociales y sobre todo se ha visto que en Instagram la mayoría de los usuarios son jóvenes, entre 18 y 24 años, donde se va dividiendo entre 51% de mujeres y 49% de hombres. Esto hasta 2023 se vio que ha ido incrementando y que también creció muchísimo más todavía estas cifras y han crecido, yo me imagino, o sea, esto es exponencial, continúa creciendo. Entonces,
Yo aquí es donde invito a las personas a hacer esta embodiment, que se le llama embodiment o encarnación, ¿no? O sea, regresar a nuestra corporalidad, verla como una experiencia vívida, verla como una experiencia sentida y no solamente como un objeto a observar o a ser juzgado. Es decir, comenzar a ver la funcionalidad o a tomar en cuenta la funcionalidad de nuestro cuerpo, desde lo que podemos hacer, cambiar las narrativas también. ¿Por qué? Porque el cuidar o el cultivar una imagen corporal positiva o una imagen corporal de aceptación, le podría decir yo, porque la palabra positiva puede tener ahí muchas críticas y ambigüedades, de aceptación, nos puede ayudar muchísimo para justo como factor protector, pues, ante los TCA o los trastornos de la conducta alimentaria, hacia la ansiedad también, hacia cómo nos relacionamos, sí, con la comida, con el entrenamiento, con el ejercicio y con el movimiento físico, hacia también el cuidado personal, pero también de los demás, la conexión que tenemos con nosotros o con las otras o con los otros también es importante. Entonces, regresar a nuestro cuerpo y verlo como corporalidad completa, integral, holística, es decir, dejar de focalizar solo en ciertas partes. Sí, tal vez yo quiera crecer más el diésel, pero no me define y no es lo único en mi vida, ¿sabes? Y para eso tener una brújula de intenciones puede ayudar muchísimo. O sea, preguntarnos desde dónde estoy, no sé, tomando esta decisión, ¿no? Desde el castigo o desde el rechazo, desde el tengo que hacer esto, tengo que quemar calorías, oxidar calorías para verme así, o ay, es que odio mis piernas o esto, o desde el cuidado, desde el aprecio, desde el quiero nutrir mi cuerpo, desde el disfruto moviéndome, desde el disfruto cuidándome, porque eso también es responsabilidad social, ¿no? Y conexión social. Eso por un lado. Iba yo, bueno, la semana pasada fui a una presentación de danza, y fue hermosa, danza contemporánea, y entre las reflexiones que hacían al final de la danza, de la presentación fue, ok, decían, a veces va a haber turbulencias en la vida, hay bastante ansiedad, hay mucha incertidumbre, no todo es perfecto, a veces te vas a sentir perdido o perdida en el mundo, pero el cuerpo siempre está, y eso merece agradecimiento. El cuerpo siempre está funcionando, con tu mente fuera, dentro de lo que sea, pero tu cuerpo, su función, su biología también, está todo el tiempo su materialidad. Entonces merece agradecimiento. Ver esas otras partes de lo que el cuerpo hace puede igual ayudarnos a ampliar la perspectiva. Sí, sí, pensaba, ahorita hablabas de la encarnación, ¿no? La experiencia corporal y social a través del cuerpo. Pensaba también en un concepto que me encontré de una antropóloga española que se llama ella, Mariluz Esteban, ¿no? Y habla Maris. de, de itinerarios corporales. Me gusta ese concepto porque tiene que ver más con procesos vitales, ¿no? O sea, con cosas que se dan a largo plazo, en donde no es que, o sea, la corporalidad al final es un medio a través del cual podemos conectarnos con lo colectivo, ¿no? Pero también es una agencia individual, ¿no? Nos permite esa agencia, nos permite encontrar esos espacios eh, de resistencia, como hemos dicho en otras ocasiones. A mí me gusta mucho, mucho, mucho porque eh, hasta ahora, en todo lo que yo llevo estudiado y llevo leído y llevo visto en mi trayecto tanto físico y experiencial en el fitness como de discursos, creo que la única solución, por ponerle una palabra que yo he encontrado hasta ahora, es precisamente esos espacios de agencia y de resistencia, porque los discursos nos consumen y digamos que eh, los discursos están diseñados para englobar absolutamente todo, incluso la disidencia, ¿no? Incluso la resistencia, que es lo que platicamos también aquí antes del podcast. Sin embargo, hay formas que los discursos no pueden silenciar, no pueden modificar, porque se dan en el ámbito personal, en el ámbito pequeño, colectivo, ¿no? Eh, y cuando uno se abruma, porque dices, es que sí, yo veo todos estos discursos que me bombardean y que yo digo, es que, ¿qué hago, no? Porque ya estoy, o sea, ya estoy programada para pensar así, para odiar a mi cuerpo, para sentirme insatisfecha, para seguir ciertas prácticas que yo sé que no me hacen bien, como estar controlando mi peso, controlando mi comida, controlando absolutamente todo, ¿no? Porque además a las mujeres se nos ha inculcado un miedo al descontrol, que sentimos que si perdemos el control, nos perdimos como personas, ¿no? Entonces es muy complicado, pues, luchar contra estos discursos. Pues, ¿qué nos queda? Precisamente esos espacios de agencia que tienen que ver con lo íntimo, que tienen que ver con esto que dices, con la conexión, ¿no? Con otros aspectos de la corporalidad
que pueden darse en contextos, por ejemplo, del entrenamiento físico, porque yo lo he vivido y estoy segura que tú también, en donde tú descubres o te das cuenta o puedes de verdad vivirte desde un sitio distinto donde te das cuenta que ya el discurso pierde sentido y lo estás haciendo por otra razón. Pero son momentos, ¿no? Digamos, por eso es un itinerario, por eso es algo que es fluctuante, son procesos, no todo el tiempo podemos estar en esa sensación, pero es aferrarte a esas sensaciones que con el tiempo te van llevando hacia otro sitio, ¿no? Hacia un sitio más de reconexión. Yo al menos si alguien me pregunta qué hago, pues yo lo que digo es eso, sigue en la práctica y busca esos espacios, ¿no? Busca esos espacios de autorresistencia, pues. Exacto, exacto. Busca esos espacios de autorresistencia. No pudiste decirlo mejor. La verdad es que sí, eso ayuda bastante. Y bueno, también yo creo cambiar la narrativa, también cuestionar los estándares, ¿no? Cuando vemos algo, por ejemplo, o que nos estemos detectando que estamos viendo algo o interpretando algo como bello, como un ideal a seguir, fitness, por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿a quién beneficia estos estándares? ¿O esto es realista para mí? ¿Es saludable realmente? ¿O me aporta mi bienestar subjetivo? ¿No? Hay que cuidar lo que consumes o lo que consumimos, hacer una limpieza de redes, ok, a ver, no es ignorar, porque he visto también mucho esto y creo que puede ser problemático de, no, pues quita todo lo que te cause malestar. Pues es que la verdad, eso tampoco es realista, porque tú lo quitas de tus redes, pero vas hacia afuera, vas al gimnasio y vas a ver a 1001 personas que también te causen malestar. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Las vas a bloquear como Black Mirror y su episodio ese donde se bloquean personas? Pues no. Futuro seguro se va a poder. Imagínate cuántos nos vamos a ir segregando, cómo vamos a ir segregando personas también, ¿no? Qué feo y discriminando en ese sentido. Pero bueno, y ahí es donde entra pues es también esto que hablaba Bauman, ¿no? De la sociedad líquida y esto. Yo lo que digo es, sí hay que hacer una limpieza en redes, pero también ver el por qué o el para qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque estoy siguiendo a estas cuentas, ¿qué me aporta a mí? Más bien es eso, ¿qué es lo que me está aportando a mí esto, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando también comunicar esta persona? Es así. Ahora, transformarnos como nos hablamos, cambiarnos la narrativa, puede ayudar muchísimo también. No vernos como este vecino indeseado, sino, ok, soy mi propio acompañante en el mundo, tengo que cuidarme, tengo que también concentrarme en mi bienestar, o quitar ese tengo que, ¿no? Pero sí el cuidarte, el valorarte, el verte desde otros ángulos, ¿no? Es hablarte también, ¿no? De, ay, eres precioso, te amo, chulo, ve, pues no, pero sí verte como un ser completo, ¿no? Integral, holístico, puede ayudar mucho. Y pues eso, y lo que me decías también de Mariluz Esteban, pues, me es muy interesante, ella tiene unos libros que creo que pueden aportar mucho para las personas interesadas en los temas del cuerpo. Uno es Antropología del Cuerpo, Género Itinerario o algo así. Y Sí, sí. también, ajá, y está Reproducción del Cuerpo Femenino, Discursos y Prácticas acerca de la Salud, también, ese es muy bueno. Y a ella yo me acerqué por el tema de la crítica amorosa, ¿no? De lo romántico y de eso. Sí, la crítica hacia el amor romántico. Bueno, ese es otro tema que también podríamos hablar, que bueno, puede desatar muchas reflexiones y críticas. Así que bueno, no sé si tengas como algún otro consejo, alguna otra cosita que quieras dejar o al final ya hacer no hacemos recomendaciones del libro, pero sí nuestro tip. Dejamos. Sí, pues es que pensaba, y retomo el comentario que hacías al inicio, ¿no? De la anécdota que contaste, de cómo eh, se dice mucho que dentro de unos años vamos a decir, ay, en esa época era feliz y no lo sabía, o en esa época me veía muy bien y no lo sabía, ¿no? O nunca estuve tan bien como en esa foto y tú recuerdas a tu yo en esa foto y es una persona insatisfecha. Y así, ¿no? O sea, pareciera que como que la satisfacción siempre está o en prospectiva o en retrospectiva, pero nunca se puede vivir en el hoy. Entonces, eso a mí particularmente me asusta o me abruma mucho, ¿no? Como decir, sí, como si fuera algo que nunca se puede vivir en presencia, la satisfacción. Entonces, pues más que un consejo o algo así, porque realmente al respecto, pues mucho consejo no tengo, yo lo que puedo decir es que eh, informarme y indagar más al respecto sí me ayuda y en ese sentido la historia me ha ayudado mucho a poner en perspectiva esto que decíamos, ¿no? Esto que decíamos eh, de que al final son cosas tan aleatorias, los estándares de belleza,
Realmente son aleatorios, Son o sea, no tienen aleatorios. un sustento en nada más que en vender al final, ¿no? Simplificadamente, ¿no? Pero sí, o sea, porque incluso cuando tienen un sustento, cuando tienen una razón de ser, digamos, la industria se los apropia y lo convierte en mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo este de los años 70 o de los años 60 que buscaba una imagen de la mujer más delgada y como más independiente y como más, ya no cercana a la maternidad ni a los estándares de belleza sexualizados, y después se convierte en el parámetro de belleza de la moda, de las pasarelas, de la alta costura, ¿no? Un ideal súper delgado. Entonces dices, ¿cómo convierten algo que era una lucha feminista por apropiación corporal en un estándar que ahora es irreal y es una imposición y que ha generado mucha enfermedad también en términos de trastornos y alimenticios? Sí, Eh, ya no sé a qué iba, pero el punto de todo esto es entender que estas cosas que nos parecen tan reales y tan absolutas no lo son. Y basta con ver hacia el pasado y basta con pensar en cómo va a ser el futuro para darnos cuenta de que este momento actual que estamos viviendo insatisfechas y que no estamos disfrutando la única vida que tenemos, se va a acabar. ¿Y por qué? Por nada, ¿no? O sea, así de absurdo es. justo. Entonces, pues cuando uno cae en cuenta de eso, te digo que es a ratos, a momentos, pues dices, ay, bueno, ya, o sea, no es para tanto y entonces como que ves la vida con otros ojos, ¿no? Pero pues eso, una constante lucha, un itinerario. Sí, bueno, gracias, qué genial. Eso hasta a mí me ayuda también porque es cierto, ver el pasado, no con los ojos del presente, sino ver cómo ha ido cambiando el pasado, ayuda bastante, ¿no? A saber que, bueno, mi presente o lo que yo interpreto o lo que se interpreta como bello no fue así antes y que incluso va a cambiar en un futuro, ¿no? No será así. Y eso que nos dice, pues bueno, que nosotros mismos podemos tener la agencia para cambiarlo ahora, para resignificarlo ahora, ¿no? Y ahí es donde para mí vendría este consejo de no olvidar la brújula de las intenciones, desde dónde estoy tomando esta decisión también, empezar a resignificar, yo diría eso, y redesignificar o resignificar. Y esa es una invitación para los entrenadores, entrenadoras que nos estén escuchando el día de hoy. Hay que resignificar lo que estamos interpretando como progreso, porque a mí tampoco me gusta utilizar mucho esa palabra de progreso, o antes era muy reticente a eso. Yo decía, no, es que es el proceso, porque progreso se suele bastante asociar con apariencia física, que es lo que nos han vendido, la verdad. Pero realmente nuestro progreso puede ser cumplir objetivos personales más allá de la estética, puede ser, no sé, sentirnos fuertes, tener más energía, ponerle más intensidad a nuestro entrenamiento, acercarnos más al fallo, o sea, más cosas, ¿no? Es decir, no castigarnos al comer, por ejemplo, o al entrenar, sino más bien verlo como un aspecto de cuidado mutuo y cuidado hacia los demás, ya lo decía, resignificar, pues esto ayuda. Y también propondría aquí un ejercicio que puede ayudar, espero que sí, que es el círculo de tiempo y atención, en donde nosotros dibujamos, y este lo decía yo en un episodio que tuve en un podcast que me invitaron también a hablar sobre imagen corporal, hacer un círculo y dividirlo también como un pastel, en donde nosotros vamos viendo o vamos también representando cuánto tiempo y energía mental vamos dedicando a pensar en nuestra apariencia física, en contra con cuánto dedicamos a nuestro bienestar general, a nuestros hobbies, a nuestras relaciones sociales, al cómo nos sentimos también internamente. Entonces podemos ver el balance que hay, o sea, a través de este círculo, cuánto tiempo estoy dedicando a qué cosas, o sea, y dividirlo así, ok, ¿cuánto tiempo le dedico a mis hobbies o a mi autocuidado? ¿Cuánto tiempo le dedico a verme en el espejo? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, si tú no sabes cómo empezar a hacer este pastel porque dices, oye, no soy consciente de cuánto tiempo, pues para hacer conciencia, anotar también ayuda. Y eso es una recomendación que hacen o un trabajo que hacen desde terapia, de cuánto, ok, cuando me detecto pensando en mi cuerpo o criticándome, lo anoto, así nada más random, lo anoto y vas viendo, o sea, después al final de tu día puedes darte cuenta cuando ves la hojita, dices, wow, o sea, yo pensaba que casi no, pero me doy cuenta que van 50 veces que me digo esto, que me critico, que acá, ¿no? Y eso nos puede ayudar bastante también para después pasar al otro ejercicio del pastel. Así que bueno, yo dejo ahí esas recomendaciones, esos tips y cuestionarnos si realmente estamos haciendo, o sea, tenemos un balance en nuestra vida, tenemos un balance en nuestros discursos o hacia dónde se está inclinando más eso, ¿no? Así. Está interesante eso que dices. Yo creo que sí nos puede sorprender a muchos, ¿no? Lo que vamos a encontrar con un ejercicio así.
Y además tendemos mucho al autoengaño, ¿no? O sea, creemos que nosotros, que nosotros no hacemos por las razones equivocadas las cosas, ¿no? Que sí lo hacemos por bienestar, por autocuidado, y cuando te cachas, en el fondo hay una vocecita gordofóbica, hay una vocecita, o sea, hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar. Entonces, seguimos en el proceso. Seguimos en el proceso y nunca acaba, ¿no? Hablaba con mi terapeuta también y me decía, y le decía, este trabajo personal continúa. Y me decía, ¿y va a continuar? Nunca va a acabar, o sea, nunca. Gracias. Gracias. Bien para su economía, mal para uno mismo. ¿Cuánto tiempo seguiré pagando esto? Ah, no es cierto, bueno, este es otro tema. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos hasta aquí el episodio del día de hoy? Me gustó muchísimo. Gracias por compartir conmigo, Karina. Gracias a todos los que se quedaron aquí a escucharnos. Y bueno, nos vemos para la siguiente semana en Atípico Fitness Podcast. Bye bye. Bye. Adiós. Adiós.